Aquí en la parte 2 dice la escritura, mas los fariseos. Aparecen en la escena escritural los fariseos. La gente se está preguntando, ¿no será este el hijo de David? Mirad lo que ha hecho. El hombre estaba ciego y ahora ve. El mudo ahora habla. Mas los fariseos, ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos era una secta importante judaica que existía en el siglo I antes de Cristo. Parece ser que ellos empezaron a trabajar en el siglo III antes de Cristo. Yo empecé a estudiar esto cuando vi la palabra de los fariseos. ¿Por qué no le creyeron? ¿Por qué tuvieron un odio acérrimo ante Jesús? ¿Quiénes eran los fariseos? Literalmente fariseo significa los separatistas, los separados. Ellos, debido a su ceremonia, se separaban de los gentiles. Mira, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Tenían la costumbre de ayunar los lunes y los jueves, según tengo entendido. Entregaban escrupulosamente el diezmo. Eran capaces de contar las hojillas de las hortalizas para decir esta 10ª parte pertenece supuestamente al templo. No estaban de acuerdo con los saduceos. Los saduceos eran más creyentes en lo sobrenatural, creían en los ángeles, en la resurrección, en los espíritus, y los fariseos combatían a los saduceos. Ahora, los fariseos miraban despectivamente a la gente común, se sentían élite, separados. Para impresionar a la gente, ensanchaban sus cajitas con escrituras, se ponían tzitzit, filacterias, se cubrían con mantos y se pavoneaban para mostrar sus flecos de las prendas de vestir. Amaban el dinero. Amaban el dinero tanto que la escritura dice que eran ávaros. Deseaban prominencia, querían estar siempre al frente, primeros lugares, que les dijeran, pase usted, Señor, les dieran reverencia, bueno, casi que les besaran la mano, y eran tendenciosos en aplicar su ley religiosa. Su ley religiosa, ellos decían, las tradiciones son lo que valen. Perdieron de vista por completo los asuntos de la fe, de la misericordia, del amor a Dios. Lo perdieron de vista, porque cuando vino Jesús, el Verbo de Dios, que se hizo carne, el Hijo de Dios vino en una persona de carne y hueso. Ellos no entendieron esta visitación de Dios. Y además otra cosa, buscaban hacer prosélitos, es decir, gente que creyera como ellos. Los fariseos se burlaron de Jesús, eran burladores. Los escribas, los fariseos estaban observando a Jesús de Nazaret, siempre todo con una intención de astucia. Dice la escritura que al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sabes qué pasaba allí con estos fariseos? Cristo es difamado. Cristo difamado. Esto indica una blasfemia, decir que por el príncipe de los demonios sanaba Jesús. La palabra griega blasfemia significa un insulto injurioso, difamatorio, dirigida tanto a Dios como a los hombres. La blasfemia es un habla irreverente, injuriosa contra Dios o contra las cosas divinas. Estos hombres hacían blasfemia y es más, mencionaron a Belcebú. Eso sí, sabían mucha escritura, demonología. Dijeron que Belcebú, según la demonología, el señor de las moradas infernales, Baal-Zebú,
¿verdad? Era un jefe supremo de demonios, pero según la literatura cananea, investigué un poco, significa el príncipe Baal, pero inmundo, el señor del excremento, el señor de las moscas. Oye, eso es inmundicia. Y así decían que Jesús por ese demonio estaba sanando y hablaban de principados. Es verdad, tenemos una lucha que no es en carne ni en sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernantes de tinieblas, huestes espirituales de maldad. Nos muestra el libro de Efesios capítulo 6, escrito por mano del apóstol Pablo. Y esta lucha es contra seres incorpóreos. Pero quiero decirte algo, Jesús los venció. El Señor los venció completa y absolutamente. Y aquellos fariseos, ¿verdad? Blasfemaban en contra del Rey Jesucristo, porque lo veían sencillo, lo veían como un carpintero, pero él era alguien más que un carpintero. Dice Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, mira, el corazón es escudriñado. Nuestro corazón de todo ser humano es escudriñado por Dios. En otra parte del Evangelio, en Juan 2:24, dice, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús te conoce. Jesús sabe cuánta confianza tienes tú en Dios, en los milagros. Tu corazón pecador está completamente conocido y examinado por Jesús. Tu arrepentimiento es conocido completamente por Jesús, si es genuino, si es a medias. Jesús, dice Juan 2:25, no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cristo confunde a los fariseos. Ellos decían, tenemos la solución del problema. Este expulsa a los demonios por un demonio mayor, porque está ligado. Si estaba expulsando a los demonios, la Biblia habla de la expulsión de demonios. Y Jesús, con una sabiduría, es admirable, es consejero. La sabiduría de Cristo, Él les contesta. Qué absurda era esa premisa que decían estos hombres. Jesús les contesta, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Esa es sabiduría. Dice, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahí está la omnisciencia de Jesús. Y puede decir, una casa dividida, hogares divididos. Hay iglesias que se dividen. Hay discrepancias entre hermanos que no están de acuerdo con algo de otro hermano. No estoy de acuerdo con su liderazgo, entonces tomo mis cosas y me voy. Yo creo, dicen ellos, en el Espíritu Santo, pero no creen en el Dios de perdón, de amor, de fe, y quieren estar juzga y dominando. Hogares divididos, ¿cuántos hay? Cuando Jesús dice una casa dividida contra sí misma, Dios mío, si tu casa está dividida, hermano, si hay problemas conyugales, problemas padres, hijos, es tiempo de venir a Jesús. Es tiempo de atender a la sabiduría de Cristo, porque Él dice, una casa dividida no permanecerá, así que arrepientaos. Y dice Jesús a los fariseos, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. El diablo, el calumniador, el adversario, es el culpable de esa blasfemia en el corazón de estos hombres fariseos. Y habla de división, contra sí mismo está dividido. División, son dos visiones. Dios quiere la unidad en los hogares, en las iglesias, en los corazones. Siempre ha querido la unidad.
Pero hay caprichos, y hay señalamientos, y hay divisiones. Por eso Jesús dice, si está dividido contra sí mismo, ¿cómo pues permanecerá su reino? Esto quiere decir que Satanás tiene un reino. Ya mencioné que Pablo escribió de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Un reino de seres incorpóreos, un reino organizado porque trajo la jerarquía celestial seducida en una rebelión en contra de Dios y siguió permaneciendo esa jerarquía. Satanás, el diablo, combate contra la iglesia y hay un reino. Combate contra el reino de Dios. Hay dos reinos. El reino de Dios es el que trajo Jesús. Él es Rey de Reyes, es Señor de señores. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Adonai, el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso Jesús le responde a los fariseos, y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan sus hijos? Y aquí se ve el dominio de Cristo sobre Satanás. Hemos llegado a este argumento en que sí, los judíos practicaban exorcismos. En el libro de Hechos habla de los hijos de un tal sacerdote judío, Ixeba, que echaban fuera demonios, quisieron echar fuera un demonio y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ni conocían a Pablo, ni conocían a Jesús y querían echar fuera demonios. Para echar fuera demonios, porque los echan fuera, según ello, los exorcistas, hay brujos, hay religiosos católicos romanos, hay exorcistas que andan por ahí, pero quiero decirte algo serio, muy serio, presta atención. Solamente Jesucristo venció a Satanás completamente. Y anuló el acta de los decretos que nos era contraria y expuso públicamente a los principados, a los potestades. Por eso Jesús dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ha venido a ustedes el reino de Dios. Así que brujos, frailes, exorcistas, no pueden hacer. Hoy día se habla mucho del ministerio de liberación. Dentro de los ámbitos cristianos hay hermanos que tienen el ministerio de liberación y suele centrarse en echar fuera demonios. Es, por ejemplo, un ministro de liberación puede ayudar a alguien a vencer la ira echando fuera un espíritu de ira. Los ministerios de liberación deben de centrarse completa y absolutamente en Jesucristo. La fórmula es muy sencilla para liberar a alguien. Muy sencilla. No tenemos que andarle buscando otras fórmulas. He oído personas que dicen, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y que lo voy a quemar con aceite, y con la Biblia lo quemo. No, esas son creencias vanas. Jesús dijo, en mi nombre. En mi nombre. Esa es la forma de echar fuera todo demonio, teniendo a Cristo en su corazón, tomando la autoridad que Él da. Y por eso Él les dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios significa el reino de Dios, que Dios reina, y eso significa la derrota de Satanás. Hay una pregunta que me han hecho, ¿cuándo fue Satanás derrotado? ¿Cuándo fue derrotado ese hombre fuerte, armado? ¿Cuándo fue encadenado el gran príncipe de los demonios? Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es lo que nos ha dicho la Escritura. Pero ¿cuándo fue encadenado Satanás?
Porque Jesús dice en Mateo 12:29, seguimos, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Ahí está la humillación de Satanás. Satanás fue atado en las tentaciones del desierto. Ahí Satanás se enfrentó por primera vez con alguien que todas sus acechanzas no lo podían seducir, no podía conquistar nada de él, porque la fidelidad extrema, la obediencia extrema del Hijo de Dios a su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, era completa. Y es cuando le dice, quítate de delante de mí, Satanás, y lo echa fuera. Satanás se enfrentó con Jesucristo y a partir de allí ya no volvió a ser el mismo poder invencible de las tinieblas, opresor del hombre. Ya no. Porque Dios nos amó de tal manera que nos ha dado a nosotros, al mundo entero, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús saquea los bienes si primero no le atan. La expresión atar y desatar era común en la fraseología judía. Cuando los apóstoles ataban algo, significa que prohibían algo en la tierra, llevando a cabo la voluntad de Dios en ese asunto. O si desataban algo, es que permitían en la tierra, cumpliendo el plan eterno bondadoso del Señor. Hermana, hermano, yo te bendigo, terminando con esto. Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No se puede ser de doble ánimo, no se puede ser neutral. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, ¿estás con Jesús o estás sin Jesús? ¿Eres del reino de luz, de gloria, de gracia, el reino de Dios o del reino de las tinieblas? No se debe ser neutral. Por eso tenemos aquí el cuadro de unas multitudes sorprendidas por el milagro y los fariseos con su odio virulento. Quiero invitarte a ver a Jesús tal como la Biblia lo muestra. Cree en Él. Padre, en este momento, en el nombre de Jesucristo, te ruego en este nombre que es sobre todo nombre, que tú traigas milagros sobrenaturales a la tierra y todos los que vean este video puedan ver el verdadero camino de Dios guardando tu palabra. Espíritu Santo, esta persona que ve el video es merecedora por causa de Cristo, de tu gracia, de tu favor. Señor, concede las peticiones de su corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Soy el pastor Javier Hermoso. Hasta pronto.